Siguiendo las clases sobre el usul al-thalatha o adillatuha, los tres fundamentos y sus evidencias. Obviamente hoy lo hacemos desde aquí, desde casa, a través de Zoom, ya que ayer empezó Ramadán y, y bueno, sería un poco difícil básicamente para organizar la clase en la mezquita. Así que intentaremos acabar. Mi intención es acabarlo hoy, la verdad. Em, pero veremos, inshallah, hasta dónde podemos llegar. Y la intención de leer el Usul al-Thalatha de la manera que estamos leyendo ahora es yani, qira'atun sari'a, una lectura rápida y parándonos en puntos importantes de mencionar eh, en cuanto a algunos temas que sean importantes básicamente mencionar. También para aquellos que estéis aquí y me escuchéis, si tenéis preguntas de tanto en cuanto, mientras vamos leyendo, pues la podéis poner en los comentarios también. Tamam, tamam, tamam. Bismillah, alhamdulillah. Entonces, déjame intentar compartir. Déjame intentar compartir de lo que estoy leyendo. Vale. Entonces, la semana pasada nos paramos aquí en este trozo, el cual veis en la imagen. Primero voy a leer en árabe, luego cambiaré al meten o al texto en español. Em, y a eso, vamos allá. Paramos un poco más para arriba. Paramos aquí. والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق قال ابن كثير. Vale, والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Vale, vamos al texto en español. Aquí el imam el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab nos está hablando, no, este no es, nos está hablando del segundo, estamos hablando ahora del segundo principio. ¿Vale? El primer principio dijimos que era إذا قيل لك من ربك. Si te dicen quién es tu Señor, entonces di que es Allah, aquel que me ha creado y aquel que ha creado los cielos y la tierra, y hablemos de las evidencias que trae el imam para demostrar eso, de que tu Señor es Allah, etcétera, etcétera. Y dijimos que la mayoría de evidencias para tú conocer a Allah Azza wa Jal están muy relacionadas con el sentido común y la reflexión en los cielos y la tierra, la creación de los cielos de la tierra y las galaxias, etcétera. Y luego dijimos que en la religión hay, hay una inclinación al sentido común que es mazmuma, que es mala, pero otra que es necesaria. Como por ejemplo, antes de tú conocer a Allah Azza wa Jal, necesitas utilizar tu sentido común. Necesitas
mirar y reflexionar en la creación de los cielos y la tierra, una vez te sometes a Allah Azza wa Jal, después de haber visto a través de factores con sentido común de que es imposible de que alguien haya creado esto de manera o de que esto se haya podido crear de manera eh, con el azar. Una vez tú has creído y te sometes a Allah Azza wa Jal, después estás sometido a Allah Azza wa Jal y hay cosas que no tienes por qué saber el sentido común o la sabiduría detrás de esa cosa. Como por ejemplo, eh, si tú dices, pero ¿por qué me tengo que hacer? ¿Por qué me tengo que... O sea, ¿cómo? Si el vudú es para purificarnos y yo... Y luego yani, los ulema del fiqh, de la jurisprudencia islámica, nos dicen que llevamos, si llevamos calcetines, podemos pasar las manos por encima de los pies, no por debajo, sino por encima, pero obviamente no tiene sentido porque tendría que ser por debajo, ya que caminamos con las plantas de los pies. Entonces hay este tipo de momentos que el sentido común ahí no lo puedes utilizar, sino que haces todas esas acciones y todas esas adoraciones en, em, basadas en sumisión a Allah Azza wa Jalla y sumisión a Allah Azza wa Jalla a través de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hay cosas que no tienes por qué utilizar o saber la sabiduría detrás de esa adoración. Entonces, eso era en cuanto al primer principio. El segundo principio, dice, es el conocimiento. El segundo principio es el conocimiento del Islam con sus fundamentos. Ma'rifatu dini al-Islam bil adilla. Este consiste en consagrarse a Allah Azza wa Jalla a través de su fe, en su unicidad, en someterse a Él con obediencia y renunciar a asociarle con partícipes. Espera, porque aquí creo que nos estamos liando. Los tres principios fundamentales. El primer principio, si te preguntan quién es tu Señor. Y también mencionan las súplicas. No, nos paramos aquí, vale. Vale, dijo Ibn Kathir, hemos leído esto ahora, en árabe. Entre las distintas formas de adoración, que aún seguimos en el primer principio, de hecho, pero pensaba que habíamos entrado ya al segundo principio. Entre las distintas formas de adoración que Allah ha ordenado se encuentran el Islam, como una forma de adoración externa, ya sea la oración, el ayuno, la peregrinación u otras cosas o adoraciones que están relacionadas con el Islam. Luego tienes el imán y el ihsan como forma de oración interna, es decir, la fe y la sinceridad. También la súplica, el temor, la esperanza, encomendarse a Él, a Allah Azza wa Jalla, el anhelo, la humildad, el arrepentimiento, el pedido de ayuda, refugio y socorro, el sacrificio de animales, las promesas y otras. Todas estas formas de adoración ordenadas por Allah Azza wa Jalla deben ser realizadas únicamente y exclusivamente para Él. Vale, aquí un tema importante es que muchos musulmanes consideran que la adoración a Allah Azza wa Jalla es el rezo y el ayuno y ya está. No, pero de hecho hay adoraciones las cuales son internas y las cuales pueden ser también consideradas shirk si se asocia a Allah Azza wa Jal, eh, si se asocia a través de ellas con Allah Azza wa Jal, si se asocian con partícipes con Allah Azza wa Jal. Como por ejemplo, y dice aquí, el temor, el hecho de temer y tener esperanza y en condenarse y la humildad, el arrepentimiento, todo este tipo de sentimientos deben ser solamente para Allah Azza wa Jal. Luego, sin duda, que los sabios del Islam obviamente explican que hay cosas como, por ejemplo, el temor, el arrepentimiento, cosas así. Hay dos tipos de tal. Hay el natural, que es como, por ejemplo, el temor natural. Si te asustas naturalmente, obviamente, ese temor tú no tienes ningún tipo de, de control en cuanto a temer otro que Allah. Si alguien te apunta con una pistola en la cabeza, obviamente vas a tenerle temor
a, a, a esa persona en ese momento. Ese es un temor natural. Pero el, el temor verdadero, el cual tú sientes, tú puedes temer a alguien, pero si tu temor principal es a Allah Azza wa Jal, y, y, y el hecho de condenar y te condenas a él, tienes tawakkul ilayhi o alayhi, esa persona sí tienes miedo natural en el momento, pero en realidad eh, tienes o sea, tienes el temor y tienes el tawakkul, te condenas o sea, te pones toda tu confianza a Allah Azza wa Jal. Tienes temor a esa persona natural, pero en realidad tu temor principal siempre vuelve a Allah Azza wa Jal. Y que hace que a veces hasta hay cosas que a la persona normalmente le darían mucho temor, que de tan sincero que es tu tawakkul, el hecho de que te condenas a Allah Azza wa Jal, es tan sincero que ni siquiera temes a ello, porque sabes que Allah Azza wa Jal, si quiere hacer algo, dice sé y es. Entonces, todas estas cosas, la humildad, hay gente que se humilla a seres humanos, a jugadores de fútbol, a cantantes, lo ves mucho en conciertos con cantantes, ves a gente llorando que parece que la acaban de matar a su madre o algo y lo único que quiere es tocar la mano de tal cantante. Este tipo de cosas son adoraciones también. Es el hecho de humillarte a una persona, el arrepentimiento, el pedido de ayuda. Hay gente que pide ayuda a a otro que Allah Azza wa Jal, va a las tumbas, pide ayuda al que está en la tumba o pide todas estas cosas, obviamente no se pueden hacer, tienes que pedir a Allah Azza wa Jal solo la ayuda. Él es el único que te puede ayudar. Hasta si fuera algo como por ejemplo, necesitas necesitas hacer unos papeles para, yo qué sé, para conseguir un servicio específico que tú quieras y sabes que esa persona, por ejemplo, trabaja en tal sección de esa empresa y es él por el cual pasan todas esas inscripciones y es él quien dice si esa inscripción es aceptada o no. Hasta si esa persona tiene un tipo de control en cuanto a hacerte pasar o a darte esa inscripción o no, en realidad, aunque esa persona en los ojos de la persona de la persona de por medio, la gente dirá, esa persona tiene el control. Pero aún así, Allah Azza wa Jal, si quiere que esa persona no vea tu papel, por ejemplo, o si quiere o si quiere poner en su corazón la aceptación de tu inscripción o el hecho de que haga una excepción contigo, o puede que Allah Azza wa Jal haga que esté desconcentrados en ese momento y le da el sello de aceptar. O sea, con esto quiero decir que hasta si de por media vez que una persona tiene el control aquí en el dunya sobre algo, el control siempre vuelve a Allah Azza wa Jal. Allah si quiere puede hacer de lo imposible imposible, de lo que es de por media imposible, Allah si quiere puede hacer que sea posible, tal como ha hecho milagros, los cuales de por media y por regla natural son imposibles, como por ejemplo Isa alayhi salam, Jesús como hacía que el ciego a través de Allah Azza wa Jal, obviamente por el poder que Allah Azza wa Jal le daba, hacía que el ciego volviera a ver, tal como Allah Azza wa Jal dará la capacidad a Dajjal, el anticristo que le llaman, la capacidad de resucitar al muerto. O sea, hay cosas que Allah Azza wa Jal, si Él quiere, puede dar la capacidad a otra persona que de por media esas cosas son imposibles y hacerlo posible. Entonces, todas estas cosas, la humildad, el arrepentimiento, el pedido de ayuda, el refugio, el socorro, todas estas cosas solo son para Allah Azza wa Jal. El sacrificio de animales también. De hecho, ayer estaba hablando con mi familia em, en, en el oeste de África, los países como Senegal, bueno, de hecho en Marruecos también, Marruecos, Senegal, Gambia, Guinea.
el tema de los magos, de magia negra, es muy conocido en todo el mundo en realidad, pero en esos países aún más porque, porque Shaitán utiliza la ignorancia de los musulmanes y utiliza a gente que aparentemente parecen musulmanes y a través de eso eh, desvía a más gente, desvía a Shaitán a través de esos seres humanos a más gente. Por eso en Surat al-Jinn Allah Azza wa Jal dice وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن. Y de entre los humanos ah, habían de entre ellos que buscaban ayuda en los jinn. Porque obviamente los jinn, Allah Azza wa Jal les ha dado em, más capacidades de su tiempo, no es como nuestro tiempo. Las cosas que ellos pueden saber no son como las que nosotros podemos saber. Hay cosas en las cuales nosotros seres humanos estamos limitados, en los cuales ellos no están tan limitados. Y eso hace que cuando un ser humano se pone en contacto con un jinn, con un espíritu o con un fantasma o como las diferentes denominaciones las cuales les dan, hace que cuando se ponen en contacto haga que esa persona, ese ser humano que está en contacto con ese jinn, haga que esa persona sea supernatural. Entonces la gente que tiene ignorancia sobre el din, tiene ignorancia sobre Allah Azza wa Jal, y tiene ignorancia de que tienen ignorancia del poder de Allah Azza wa Jal y de que es él el único que tiene poder, y Allah le da el poder a quien él quiera de sus siervos para ponerlos a prueba. La gente que es ignorante de ello caen en los juegos de Shaitán y hacen que eh, se humillan, se arrepienten, piden refugio, piden ayuda a esta gente, los cuales los shayatín están utilizando para desviar a gente. Entonces, ¿qué pasa? Que los shayatín a veces les piden sacrificios de animales y esos magos de magia negra le piden a la gente de sacrificar a un animal, a una cabra, a una vaca, lo que sea, y dejarlas en un sitio, en una montaña. Y a veces hasta les dicen que no digan Bismillah Allahu Akbar cuando los sacrifican. Porque obviamente en ese caso los jinn no podrían comérselo. Entonces, sacrificio de animales también tiene que ser solo para Allah Azza wa Jal. Y todo sacrificio que se hace en nombre de otro es shirk. Las promesas también. Ah, esto no es muy conocido, pero, pero el hecho de prometer por otro que Allah Azza wa Jal, te prometo por Allah Azza wa Jal, te prometo por tal, te prometo por tal cosa o tal persona o tal no sé qué, que voy a hacer tal, esto también tiene que ser exclusivamente para Allah Azza wa Jal. Y entonces ahora el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab cita todos las pruebas en el Corán que soportan todas los tipos de adoraciones que ha citado. Por ejemplo, Allah dice, por cierto, que en las mezquitas solo se adora a Allah, así que no invoquéis a nada ni a nadie junto a Allah. Esto de hecho es una ley la cual soporta y confirma el hecho de que todas estas adoraciones solo tienen que ser para Allah Azza wa Jalla y no puedes juntar con Allah Azza wa Jalla ningún partícipe. Luego dice, aquel que dirija algún acto de adoración a otro en vez de Allah es considerado un idólatra, porque Allah dice, y sí, a cualquier persona que haga un acto de idolatría, se llame Muhammad, o se llame Maryam, o Khadija, o se llame Fátima, o vista de la manera más islámica posible, o tenga la barba más larga, o el camis más largo, sea lo que sea, si esa persona está cometiendo shirk, esa persona es considerada idólatra. Tal como os decía, en el país de mi padre, en Senegal, em, esta gente, los cuales trabajan con los jinn, con los shayatín, ellos, obviamente, algunos son imames de mezquitas, algunos eh, mezclan el Corán con palabras que los jinn les enseñan para hacer ver que son musulmanes. Entonces, la persona de por media, aparentemente sí, esa persona parece musulmana, pero de hecho no tiene nada
de musulmán, ya que Allah anula todas sus buenas obras si el shirk, si una sola adoración de shirk o un solo acto de shirk em, es hecho por esa persona. Así que luego dice, ¿y quién invoca? Y quien invoca a otro Dios junto a Allah sin tener prueba, tendrá que rendir cuenta a él, y los incrédulos no prosperarán. Ahora aquí hay un tema que es interesante, el cual, por ejemplo, hay gente que dice, pero, vale, pero Allah dice que "Wala fasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun". En una ley dice, entonces no os prosternéis al sol ni a la luna, prosternaos a Allah solo, el cual es quien les ha creado. Hay gente que dice, vale, pero Allah entonces, ¿por qué ha dicho a los ángeles y al demonio de prosternarse para Adam? Entonces aquí hay un tema que, por ejemplo, aquí dice sin tener prueba. La burhana lahu. El hecho de que Allah Azza wa Jal te diga de hacer algo, prosternaros, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, cuando vuestro Señor le dijo a los ángeles prosternaros a Adam. Eso es una prueba. Tienes la prueba de que Allah Azza wa Jal te está diciendo que te prosternes a él. Obviamente tú, al fin y al cabo, no te prosternas a otro que Allah Azza wa Jal porque Allah te ha dicho tal. Pero si Allah te dice, hoy prostérnate a tal cosa o haz lo que sea, haz lo que sea. Si Allah Azza wa Jal te dice eso el día del juicio o en el paraíso, donde sea, vas a tener que hacerlo, obviamente. Entonces, sin tener prueba, podría ser considerado eso. Y los incrédulos no prosperarán. Seguimos con las aleyas que confirman lo que acabamos de leer, y también se menciona en el hadith, la súplica es la esencia de la adoración. El-du'a es la mujul ibada. Aunque este hadith sea débil, el significado es correcto, el cual el hecho de invocar, de tú pedir algo, es la esencia de la adoración. Entonces, obviamente, no se puede pedir a otro que a Allah Azza wa Jal. Y Allah Azza wa Jal ha dicho, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي, y si te preguntan mis siervos sobre mí, فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ, pues ciertamente estoy cerca, contesto a las preguntas o a las invocaciones que se me piden, فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي, así que me pidan a mí, وَلْيُؤْمِنُوا بِي, y que crean en mí. Entonces la súplica solo es para Allah Azza wa Jal. Y hay gente, como dijimos en la semana pasada, que tienen, el Shaitán les hace wasawis, les susurra al oído de que tú tienes muchos pecados, entonces no puedes pedir a Allah Azza wa Jal directamente. Pero esta ley que acabamos de citar, obviamente, también refuta ese pensamiento. Porque yo no soy tan piadoso, entonces tengo que pedir a otra persona para que esa persona pida a Allah Azza wa Jal. Sí que es verdad que tú puedes pedir a, a una persona a la cual tú consideras que es más piadosa que tú, o hasta tus padres, por ejemplo, les puedes pedir que hagan dua para ti. Pero hay condiciones. De entre esas condiciones es que la persona esté presente. O sea, tú no dices, oh madre, y tu madre no está en la habitación, no te escucha. No, tú le pides cara a cara, presente. Segundamente, que obviamente el contenido del dua tenga sentido. Y que esa persona esté viva. Que esa persona esté viva, el cual es casi la primera condición que hemos dicho. Y así, para que tú le puedas pedir a esa persona em, que haga dua para ti. O una persona, por ejemplo, cuando viaja, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos ha dicho que el dua del viajero es más aceptado que el del hadir, que el que no viaja. Tú le puedes pedir, reza por mí, por esto, por tal cosa o tal otra cosa. Una persona que va al Hajj o va a Mecca, va al Haram, el cual es el sitio más sagrado del mundo. Pues obviamente él podría hacer dua para ti, ya que
el sitio es más sagrado y es un sitio el cual em, Allah Azza wa Jal, sin duda que el siervo que va ahí es un invitado suyo. Duyufur Rahman, los invitados de Ar-Rahman. Y tú vas al sitio más sagrado. Entonces, obviamente, las adoraciones que haces ahí están multiplicadas y los pecados que están ahí también están multiplicados. Que de hecho el año pasado viví durante 6 meses en Mecca y me decía una persona de Mecca que hasta o sea, de las costumbres que la gente adoptó, obviamente esto no tiene nada que ver con el din, pero para que veas lo sagrado que veía la gente, el sitio, el haram, que el haram de hecho es un perímetro de unos 4 kilómetros alrededor de la mezquita alrededor de la Kaaba. ¿Vale? Mecca, puede que estés en Mecca, pero no en el haram. Y cuanto más te acercas a la Kaaba, más entras al haram. Que de hecho es ahí donde tienes que, cuando quieres hacer una umra, si estás dentro del haram y quieres hacer una umra, tienes que salir de ese perímetro. Entonces ese perímetro, me dijo una persona de Mecca, un Mekki o Meccawi, que sus antepasados, el hombre y la mujer, el marido y la mujer, el cual es completamente halal que tengan ningún tipo de relación sexual en cualquier sitio del mundo, respetaban tanto el perímetro del haram que salían del perímetro del haram para hacer ese acto con su marido o con su mujer. Entonces, para que veas lo tanto como respetaba, o sea, de la manera que respetaba la gente. Obviamente, esto, como he dicho, son costumbres que la gente adopta, que no tienen nada que ver con el din, y obviamente sí que se puede acostarte con tu pareja en el haram. Pero para deciros que no solo las obras que haces, las buenas obras que haces están multiplicadas, sino que las malas obras que haces también están multiplicadas en el haram. Entonces eso hace que alguna persona, si es un poco ignorante, diría, pues déjame mejor salir porque dependiendo de qué culturas, el hecho de la relación con tu pareja es algo como que es casi haram, es tan eh, vulgar que puede que hasta sea que sientan que están haciendo algo haram. Espero que sea claro de lo que estoy diciendo. Entonces dice, la súplica es la esencia de la adoración. Esto se corrobora cuando Allah dice, queriendo decir, y el dalil o la prueba, la evidencia de esto, y dice vuestro Señor, invocadme, os responderé. Ud'uni astajib lakum en árabe. Respecto al temor, dice Allah, no les temáis, sino temedme a mí si sois creyentes. Obviamente, esto hemos dicho el temor que no es natural. El temor que es natural no se te, no serás preguntado sobre él. ¿Vale? Si alguien te asusta, y te asustas, no hace falta que digas, astaghfirullah, he tenido miedo de ti. Allah dice en el Corán, y dice vuestro Señor, invocad, y dice vuestro Señor, no le temáis, sino no les temáis, sino temedme a mí. No, esos son temores naturales, los cuales Allah Azza wa Jal ya te ha creado con ellos, en tu propio instinto. Sobre la esperanza, quien tenga la esperanza de la comparecencia ante su Señor, que realice obras piadosas y que no adore a nadie más que a su Señor. Acerca de encondemnarse a Allah Azza wa Jal, tawakkul, y encondemnaos a Allah si sois creyentes. Y quien se encomienda a Allah, Él es, eh, él es suficiente. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sobre el anhelo, el temor y la humildad. Dice, no nos invocaban ansiosos y temerosos y eran ante nosotros humildes. Esto hablando de los profetas. Los profetas y los enviados, aquí habla en esta ley de ellos, dice que invocaban a Allah Azza wa Jal ansiosos de la manera o ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا عابدون, que nos
el hecho de que tú pidas a Allah ansioso, o sea, que tienes con ganas, birragba, con ganas y temerosos, o rahaba, وكانوا لنا عابدون, y te humillas a Allah Azza wa Jal, que de hecho una de las cosas las cuales se tienen que hacer cuando haces dua a Allah Azza wa Jal es el hecho de que sea بالتواضع, con humildad, وتضرع, y que te humilles a Allah Azza wa Jal. Obviamente, esto lo verás mucho en estos días en las redes sociales, lo ves mucho, sobre todo en, eh, en los cristianos, lo veo mucho eso, que hacen dua a Allah, dua a Allah Azza wa Jal sin humildad. ¿Cómo es un dua a Allah Azza wa Jal sin humildad? Haces, hola Allah, soy yo otra vez. A ver, te quería decir que sí, que he hecho un problema, ¿sabes? O sea, hablando como si estuvieras hablando a tu colega, ¿no? Allah Azza wa Jal es el Señor de los cielos y la tierra. Imagínate encontrarte con Allah Azza wa Jal cara, cara o estar delante de Allah Azza wa Jal, ¿cómo, qué temor tendrías y qué humildad y de qué manera le hablarías a Allah Azza wa Jal? Entonces, cuando haces dua a Allah Azza wa Jal de manera humilde. Y, y obviamente de esa manera humilde no hace falta que lo veas físicamente. De hecho, levantar tus manos es una manera de humillación hacia Allah Azza wa Jal, pero es más una cosa interior, de la manera que tú te sientes. Tienes que tener en mente que le estás pidiendo al Señor de los cielos y de la tierra. Tienes que tener un tipo de humildad. También sobre el temor, Allah dice, no les temáis a ellos, sino solo a mí. ¿Vale? Esto obviamente otra vez en cuanto al natural, temor natural y el temor, el cual es ibada, el cual es adoración. Hay un temor que es natural y un temor que es adoración. Respecto del arrepentimiento, Allah dice, volveos arrepentidos a vuestro Señor y someteos a Él. Sobre buscar su ayuda. Esto, obviamente, esto puede refutar el hecho de que, por ejemplo, en el cristianismo, cuando te arrepientes, vas el domingo y te arrepientes al cura y el cura te perdona y ya está. O sea, eso también es shirk. No, tú te arrepientes a Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal no necesita que pases a través de nadie para que esa persona te dé para que te dé la aceptación. No, tú te sometes a Allah Azza wa Jal. Yo no tengo por qué em, decirle mis pecados a nadie para que me perdone Dios. Entonces tú te sometes a Allah Azza wa Jal solo. Sobre buscar su ayuda también, el hecho de solo a ti adoramos y de ti imploramos ayuda. ¿Vale? Esto lo leemos cada día al menos 17 veces. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Solo a ti adoramos y solo a ti pedimos ayuda. Dice el hadith, si buscas ayuda, búscala en Allah. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, dice Allah Azza wa Jal. Y si buscas ayuda, pídesela a Allah Azza wa Jal. Seguimos, dice Allah sobre buscar refugio a Él. Di, oh Muhammad, me refugio en el Señor de los humanos, el soberano de los humanos. ¿Vale? El refugio, tú te refugias en Allah Azza wa Jal. Acerca de buscar su socorro, dice el Altísimo, cuando pedisteis socorro a vuestro Señor y os oyó. ¿Vale? Con respecto a los sacrificios de animales, dice Allah, diles, por cierto, que mi adoración, mi oblación, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah Azza wa Jal. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Señor del universo, que no tiene compartícipes, en esto es lo que se me ha ordenado creer. Y soy el primero de esta nación en someterse a Allah Azza wa Jal. Esto dice Allah Azza wa Jal, diles, oh profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Mi oración, mi oblación, mis sacrificios, básicamente mi vida y mi muerte, todo pertenece a Allah Azza wa Jal. Básicamente, este es mi estilo de vida. Y aquí podemos señalar el tema de que esto pasa mucho en el occidente, cuando una persona
Por ejemplo, busca trabajo, primero busca trabajo y luego mira de poder adaptar su religión a ese trabajo. No, tiene que ser al revés. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mi oración, mis sacrificios, mi vida y mi muerte pertenecen a Allah Azza wa Jal. Todo lo que hago es con intención de complacerle. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es adaptarnos a nuestra religión, adaptarnos a nuestra adoración y a nuestra sumisión a Allah Azza wa Jal, luego buscar trabajo, luego buscar amistades, luego mirar si puedo hacer esto o si no puedo hacer esto. No me viene un trabajo o me viene, eh, you know, algo que puedo hacer o que no puedo hacer. Y la persona primero dice, bueno, lo voy a hacer y luego ya miraré a ver si puedo adaptar mi rezo, si puedo rezar el Jumu'ah para los hombres o si puedo eh, apartarme de cosas que obviamente no son permitidas por el din del Islam. Luego dice, en la sunna se menciona, Allah maldice a quien sacrifica los animales en nombre de otro que no sea Allah. Acerca de las promesas, dice Allah, fueron fieles a sus promesas y temieron un día cuyo mal será de alcance universal. Vale, el segundo principio. Segundo principio, voy a leer primero en árabe para, para ubicarme. Dice, uy, no sale. Ah, vale. الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة والخلوص من الشرك وأهله وهو 3 مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان فأركان الإسلام 5 والدليل من السنة حديث ابن عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والدليل قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام وقوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين ودليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ومعنى لا معبود بحق إلا الله لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله مثبت العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وقوله قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون ودليل الشهادة أن محمد رسول الله قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليكم ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر تصدقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع ودليل الصلاة vale, ponemos aquí luego vuelvo vale, el segundo principio es el conocimiento del Islam con sus fundamentos. Este consiste en consagrarse, someterse a Allah a través de la fe en su unicidad, en someterse a Él con obediencia y renunciar a asociarle con partícipes. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te sometes a Allah sin renunciar la fe a su unicidad, dices, bueno, sí, yo creo en tu Dios, en Allah, pero también creo por ejemplo, en que Jesús es Dios también. Esto obviamente no estás aceptando a Shahada completamente. En someterse a él con obediencia y renunciar a asociarle con partícipes.
Esto consta de 3 grados. Dentro de la religión del Din, dentro de la religión del Islam, hay 3 grados. Primero es el Islam, como forma de adoración externa. Imán e Ihsan como forma de adoración interna. Cada grado tiene diferentes pilares. Los pilares del Islam son 5. Atestiguar que no hay nada ni nadie con derecho a ser adorado sino Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah. Hacer salah, oración prescrita. Pagar zakah, ayunar en el mes de Ramadán. Y peregrinar a la casa sagrada de Allah en la Meca. Respecto al testimonio de la fe, Allah dice, estos son las aleyas que confirman y dan evidencia a lo que el imam y lo que el Sheikh acaba de citar. Dice, Allah atestigua y también los ángeles y los hombres dotados de conocimiento que no hay otra divinidad salvo Él, y que Él es equitativo, no hay otra divinidad salvo Él, poderoso, sabio. Su significado radica en que nada ni nadie merece ser adorado excepto Allah. La ilaha significa negar la adoración de todo aquello que no sea Allah. Illallah afirma que la adoración es única y exclusivamente para Él, sin que se le atribuyan compartícipes, ya que no comparte su señorío, rububía, con nadie de la creación. La explicación de esto la encontraremos en: y cuando Abraham dijo a su padre y a su pueblo, rechazo lo que adoráis excepto aquel que me ha creado, pues él ciertamente me guiará, e hizo que esta palabra perdurara tras él, para que volviesen al Creador. Aquí cuando dice que ya que no comparte su señorío con nadie, la señoría es básicamente el hecho de, el hecho de crear, el hecho de dar vida, dar muerte, el hecho de hacer que el sol salga por su sitio y la noche lo siga, la lluvia, el hecho de hacer caer la lluvia y el hecho... Todo esto son cosas relacionadas con su poder. Y de hecho, los idólatras en el tiempo del profeta Muhammad SAW no, em, no tenían ningún problema con eso. De hecho, ellos, si se les pregunta quién ha creado los cielos y la tierra, dicen Allah. Eso no tenían problema con ello. Lo que tenían problema con ello es el hecho de que, vale, sí, no, Dios, sabemos que Allah Azza wa Jalla es el creador de los cielos y de la tierra y merece ser adorado y tal, pero estas estatuas, ellos decían, pero estas estatuas también pueden hacer esto y pueden hacer lo otro y pueden hacer tal, y nos dan vida y nos dan riqueza. Por eso, el Islam decimos que consiste de la fe en su unicidad, y su unicidad ya sea en la señoría o ya sea en la adoración, ¿vale? O ya sea en sus nombres y atributos también, de que Él es el único que es Razzaq, el único que da sustento, el único que es Khalik, el único que es creador, el único que es Rahim, es el más misericordioso. No hay nadie tan misericordioso como Él. Entonces, eso es lo que dice aquí en cuanto a su señorío. Y también, de entre las evidencias, oh gente del libro, convengamos en una palabra aceptable a nosotros y vosotros, que no adoremos sino a Allah, no le asociaremos nada y no tomaremos a nadie de entre nosotros como amo y señor fuera de Allah. Y si vuelven la espalda, decid, atestiguad nuestra sumisión a Allah. Aquí Allah le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que le diga a la gente del libro, a los cristianos y judíos, que convengamos, que nos pongamos de acuerdo en una palabra aceptable a nosotros y vosotros. Que no adoremos sino a Allah y no le asociemos nada, y no tomaremos a nadie de entre nosotros como amo y señor fuera de Allah. Que de hecho esto, si vas a los cristianos de verdad y los judíos de verdad, los que siguen la manera más pura del cristianismo, la manera más pura del judaísmo, están de acuerdo con ello. Están de acuerdo que solo hay un Dios digno de ser adorado. Y no tienen problema. De hecho, los árabes cristianos y los árabes judíos dicen Allah también. No tienen ningún problema con decir Alhamdulillah. No tienen ningún problema con decir Allahu Akbar.
no tienen ningún problema, porque ellos también creen en Allah, en un Dios. Y Allah lo único que es Dios en la lengua árabe. Luego dice, con respecto al testimonio de que Muhammad es el mensajero de Allah, dice el Altísimo, se os ha presentado un mensajero de entre vosotros. Les resulta penoso que sufráis, anhela vuestro bien y es compasivo y clemente con los creyentes. ¿Vale? Allah dice que os hemos enviado un mensajero de entre vosotros los árabes. El testimonio de que Muhammad es el mensajero de Allah significa acatar sus órdenes, creer en lo que transmitió, evitar todo lo que prohibió y no adorar a Allah salvo del modo que él enseñó. Eso es lo que quiere decir wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. O sea, tienes que creer en lo que transmitió, acatar sus órdenes primero, hacer lo que el profeta sallallahu alaihi wasallam ha dicho de hacer, creer en lo que ha dicho, en lo que ha transmitido, evitar todo lo que ha prohibido y no adorar a Allah salvo del método que él lo ha hecho. Eso es lo que quiere decir wa anna Muhammadan Rasulullah. La segunda parte del primer pilar del Islam, el cual es el testimonio de fe. Acerca de Salah, Zakat y Tawhid, Allah dice, y se les había ordenado en sus legislaciones que adoraran a Allah con sinceridad, fuesen monoteístas, realizarán la oración y pagarán el zakat, pues esa es la verdadera religión. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. Vale, esa es la evidencia de Salah, Zakat y el hecho de adorar a Allah Azza wa Jal con el Tawhid, con la sinceridad de solo adorarlo a Él. Sobre el ayuno expresa, oh creyentes, se os prescribió el ayuno al igual que a quienes os precedieron para que alcancéis la piedad. Que de hecho aquí hay un tema muy importante, el cual cada año que llega Ramadán, hay mucha gente, muchos musulmanes, que dicen, nosotros ayunamos para sentir lo que el pobre siente, o para empatizar con el pobre, o otras razones, las cuales traen. Y la razón que nosotros decimos es por la misma razón que Allah nos ha dicho, la cual es para alcanzar la piedad. O sea, para el hecho de que tú, si durante 30 días dejas de hacer las cosas durante el día, dejas de hacer las cosas que normalmente haces que puede que sean malos hábitos, ya sea, por ejemplo, cosas tan graves como el hecho de dejar de rezar o cosas tan pequeñas como, por ejemplo, el hecho de pasar mucho rato en las redes sociales, si si dejas de hacerlo durante 30 días, es muy probable que adaptes ese hábito. O al menos para la persona que tiene la intención de hacerlo, em, el ayuno ayuda a eso. El ayuno ayuda a eso. Entonces, por eso ayunamos, para alcanzar la piedad. No como dicen muchos musulmanes, que no sé si lo hacen para, em, para hacer ver o para decir algo que los no creyentes o los no musulmanes acepten. Hacen el Ramadán para sentirse como los, como los, eh, como los pobres. No, no lo hacemos por eso, lo hacemos simplemente porque Allah Azza wa Jalla nos ha dicho de hacerlo y para alcanzar la piedad. Luego dice acerca de la peregrinación. Es una obligación para los hombres peregrinar a esta casa si se encuentran en condiciones de hacerla, físicas y económicas. Y quien niegue lo que Allah ha prescrito, sepa que Allah prescinde de todas las criaturas. Quieren decir que no necesita sus criaturas. El segundo grado es el imán, fe o creencia. Tiene más de 70 diferentes grados. Su máxima manifestación es declarar que nada ni nadie tiene derecho a ser adorado excepto Allah. Y su mínima manifestación es apartar objetos que obstruyen el camino. El pudor también es considerado una de las manifestaciones del imán. ¿Vale? Esto es muy importante. El imán
tiene diferentes grados del imán, tu fe. Por eso hay gente que, que enseña que tiene fe a través de cosas y gente que enseña que tiene fe a través de otras cosas. El grado más bajo del imán, de la fe, es el hecho de apartar algo que obstruye el camino. Y el grado más alto es el hecho de atestiguar que Allah Azza wa Jalla es el único digno de ser adorado. Em, Luego dice los pilares, los cuales son 6, los cuales son 6 de hecho, 6, son 6 de la fe, el cual es la fe en Allah, sus ángeles, sus libros revelados, sus profetas, el día de la resurrección, el decreto o el designio divino, sea agradable o desagradable. El decreto o designio, o vamos uno por uno, la fe en Allah Azza wa Jal, en sus ángeles, en sus libros revelados, ya sea la Torah, ya sea el Injil, lo que le llaman la Biblia, o los 10 comandamientos de Moisés o lo que sea, todos los libros que han sido revelados, los cuales sabemos sobre ellos. Sus profetas también, los cuales sabemos sobre ellos. El día de la resurrección, de que existe, de que va a pasar. Y el decreto, básicamente el destino, ya sea agradable o malo. Si me pasa algo malo, no digo, ves, es que esto ha pasado. No, ha sido decretado así. Allah ha decretado que eso te pase a ti. Esos son los 6 pilares de la fe. Entonces hay 5 pilares del Islam, luego 6 pilares de la fe. Allah dice respecto a los pilares mencionados, la piedad no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente, sino que consiste en creer en Allah, el día del juicio, los ángeles, el libro, los profetas, hacer caridad a pesar del apego que se tiene por los bienes a los parientes, huérfanos, pobres, viajeros, insolventes, mendigos y cautivos, hacer la adoración prescrita, pagar el zakah, cumplir con los compromisos contraídos, ser paciente en la pobreza, la desgracia y en el momento de enfrentamiento con el enemigo. Esos son los justos, esos son los temerosos de Allah Azza wa Jal. Esto en cuanto a los pilares em, estos son pruebas del pilar, de los 6 pilares que acabamos de mencionar. Como aquí podemos ver, el hecho de ser paciente en la pobreza, la desgracia, este es el último pilar. ¿Vale? Sobre el decreto o designio divino. Hemos creado todas las cosas en su justa medida. Queriendo decir que Allah Azza wa Jal ha decretado todo, bil qadr, de una manera exacta. Nada pasa por azar. Allah Azza wa Jal lo ha prescrito todo. El tercer grado es el ihsan. El tercer grado es el ihsan, el cual es o consta de un solo pilar, el cual es adorar a Allah Azza wa Jal como si lo vieses, como si lo estuvieses viendo, y aunque no puedas verlo, sabes que Él sí te está viendo. El hecho de que adores a Allah Azza wa Jal como si lo vieras y sabiendo que no te ve, sabiendo que no lo ves, astaghfirullah, sabiendo que no lo ves, aún así sabes que Él te está viendo. Entonces, imagínate, o sea, obviamente el ihsan, aquí hemos hablado de los 3 niveles o grados de la religión. El primero es el Islam. El Islam es eh, el que todo el mundo que dice Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah tiene. Pero no todos tienen imán. Y luego el imán son todos estos pilares. Obviamente el hecho de que tú me creas de alguno de estos pilares, te vuelves obviamente también automáticamente no musulmán. Pero luego el ihsan es el último grado y es el grado más alto, el grado de los piadosos, de la gente más cercana a Allah, awliyaullah, la gente que han consagrado toda su vida para el din del Islam, que adoran a Allah Azza wa Jal como si básicamente, como si todo lo que hacen, todo lo que dicen y todas las acciones que hacen, saben que Allah Azza wa Jal le está viendo. Imagínate de la misma manera que una persona actúa delante de la gente y actúa cuando está sola,
automáticamente estando delante de la gente actúas de una manera. Porque moralmente sabes que la persona va a decir esto sobre ti o lo que sea. Pues imagínate adorar a Allah Azza wa Jal sabiendo que te está mirando todo el rato. O imagínate el hecho de ver que te está viendo solo. Pues esa misma manera, la manera que actuarías, como hemos dicho antes, con esa humildad instintiva que te saldría, imagínate adorar y caminar y hablar y todo lo que haces y de la manera que actúas, todo siendo de esta manera. Imagínate qué nivel de adoración y qué nivel de religiosidad que tendrías. Eh, el tercer grado sería ihsan, vale, hemos dicho. Dice Allah, por cierto, que Allah está con los piadosos y los benefactores. Obviamente esta gente, cuando digas al ihsan, tus ad'iyah, tus súplicas, obviamente serán mucho más aceptadas que otra persona. No solo por la certitud que tienes tú ya de que Allah Azza wa Jal te va a contestar. Y cuando tú piensas bien de Allah Azza wa Jal, Él recíproca esa creencia y te da lo que tú estás pidiendo. Pero sino también porque obviamente estás más cerca de Allah Azza wa Jal. ¿Vale? Y sí que tiene un cierto significado el hecho de tener menos pecados, obviamente Allah Azza wa Jal te va a dar más o sea, te merecerías más en ese caso. Pero obviamente una persona que tiene muchos pecados, eso hace que tiene menos em, presente a Allah Azza wa Jal y no le da tanto respeto a Allah Azza wa Jal. Porque el hecho de que que te venga te venga la oportunidad de hacer un pecado y con completa falta de respeto dices, ah, sí, pues lo voy a hacer, aunque sé que Allah Azza wa Jal no aceptaría tal y no acepta de mí tal. Pues el hecho de que tú sepas que te está viendo Allah Azza wa Jal y aún así lo haces, es básicamente una falta de respeto, tal como si tú estás trabajando en un sitio y el jefe te ve hacer algo que sabes que no quiere que hagas o te ha dicho de no hacer y aún así lo haces. Obviamente te va a faltar respeto. Obviamente le estás faltando al respeto y se va a sentir irrespetado. Y obviamente después de eso, ¿cómo te va a mirar? ¿Cómo te va a mirar? Y por eso Allah Azza wa Jal quiere que nos arrepintamos. El problema no es el pecado, el problema es el continuo pecado y la falta de arrepentimiento. Eso es lo que hace que tus du'as van a ser menos aceptados y lo que hace que cuando tú llegas al nivel del ihsan, inshallah, lo que hace eh, que tus du'as sean más aceptados, no porque es el solo hecho de que estás más cerca de Allah Azza wa Jal, pero sino porque para que tú llegues ahí hay muchos puntos y muchos factores los cuales deben estar presentes, como el hecho de tu completa creencia y tu completa certitud de que Allah Azza wa Jal te va a contestar. Y el hecho de que tú pienses bien de Allah Azza wa Jal, automáticamente Él te va a dar ese bien. Segundamente, de que tienes muchas más, para llegar a eso, has tenido mucha más práctica y mucha más adoración que la persona de por medio. Em, y obviamente has adaptado un tipo de estilo de vida y lo has estado haciendo durante mucho tiempo. Entonces, te vuelves más piadoso y tus du'as, tus súplicas están más aceptadas. Por eso Allah Azza wa Jal dice, por cierto que Allah está con los piadosos y con los benefactores, al-muhsinin. Y confía en el poderoso misericordioso que te ve cuando te levantas y tus posiciones durante la oración entre los que se prosternan. Ciertamente Él es el omnioyente, omnisciente. Y confía en el poderoso que te ve cuando te levantas y tus posiciones durante la oración. ¿Vale? Obviamente, esto también, para que tú llegues al ihsan, también seguro que habrás hecho algunos
Estoy hablando español e inglés a la vez. Eh, Algunas oraciones como esta, como el hecho de levantarte por la noche a pedirle a Allah Azza wa Jal. O sea, quieras o no, has hecho mucho más que la persona la cual tiene muchos más pecados. Y de hecho, Allah Azza wa Jal dice en el Corán: Inna as-salata tanha anil fahsha'i wal munkar. El rezo, la oración, elimina el fahsha o el munkar, las cosas mal vistas y las cosas que son no aceptables y desagradables que puedas hacer. Entonces, cuanta más adoración has hecho, menos de esos malos hábitos y menos de esas acciones desagradables haces automáticamente, ya que Allah Azza wa Jalla ha dicho eso en esa ley. Luego dice: no hay situación en la que os encontréis, ya sea que recitéis el Corán u otra obra que realicéis, sin que nosotros seamos testigos de lo que hacéis. A tu Señor no se le escapa nada en la tierra ni en el cielo, ni siquiera algo del tamaño de un átomo, y no existe nada menor o mayor, aunque no esté registrado en un libro claro. ¿Vale? Allah Azza wa Jal ve todo. Y toda pequeña obra o obra grande que hagas, Allah Azza wa Jal la va a ver. Em, Seguimos hasta el tercer principio y pararemos antes del tercer principio. Leemos esta última página. También es la sunna, en la sunna se encuentra el conocido hadith de lo que sucedió con el ángel Gabriel, el cual fue transmitido por Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu. Un día estábamos sentados, esto es el hadith, un día estábamos sentados en la mezquita con el mensajero de Allah y se presentó ante nosotros un hombre con vestimentas de resplandeciente blancura y cabellos intensamente negros. No evidenciaba señales de viaje y ninguno de nosotros lo conocía. Se sentó frente al profeta y apoyando sus rodillas con las rodillas del profeta, sallallahu alaihi wasallam, y poniendo las manos sobre sus muslos, dijo: Oh Muhammad, infórmame acerca del Islam. El mensajero de Allah le dijo: el Islam consiste en que atestigües que nada ni nadie tiene derecho de ser adorado, sino Allah, y que Muhammad es el mensajero de Allah. Que hagas el salah, oración prescrita, que pagues el zakah, contribución social, que ayunes el mes de Ramadán y peregrines en la casa sagrada, la Mecca, eh, la Kaaba. Aquí sería más la Kaaba, no la Mecca, porque la Mecca es la ciudad. La Kaaba es la casa sagrada. Si cuentas con los medios para hacerlo. Dijo el hombre: has dicho la verdad. Entonces nos sorprendimos que quien preguntaba, que, que quien preguntara luego aseverara la respuesta. Queriendo decir que el ángel Gabriel le decía al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, le preguntaba algo, luego el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondía y decía: Sadaqt, has dicho la verdad. Y se quedaban, los sahaba alrededor se quedaban em, eh, sorprendidos, porque ¿cómo vas a preguntar algo y luego dices: sí, es verdad, has dicho la verdad, cuando es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Entonces sabían que algo raro estaba pasando. Luego dijo el hombre preguntó: infórmame acerca del imán. Dijo el profeta: que creas en Allah, sus ángeles, sus libros, el día del juicio final y que creas en el decreto divino, sea agradable o desagradable. Dijo el hombre: has dicho la verdad. Y añadió: infórmame acerca del ihsan. Dijo: que adores a Allah como si lo vieras y aunque no puedas verlo, sabes que Él sí te ve. Dijo el hombre: infórmame acerca de cuándo sobrevendrá el último día. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo: el preguntado no sabe acerca de ello más que quien pregunta. Quieren decir, no sé. Dijo el hombre: no sé acerca de la hora, quieren decir. Dijo el hombre: infórmame entonces sobre sus signos o señales que indican su proximidad. Dijo: cuando la esclava dé a luz a su ama, y cuando veas a los descalzos y desamparados pastores de ovejas compitiendo en la construcción de altos edificios. Luego el hombre se marchó y yo permanecí en el mismo lugar un largo rato. Luego el profeta me dijo: oh Omar, ¿sabes quién era el que preguntaba? Respondí: Allah y su mensajero son quienes mejor lo saben. Me dijo: era Jibril, el ángel Gabriel, que vino para enseñarnos
para enseñaros vuestra religión. Este es un hadith muy conocido en el cual, em, explica los diferentes pilares de los 3 grados de Din, el Islam, el Ihsan, perdón, el Islam, el Iman o el Ihsan. Y, y hasta aquí, vamos a parar aquí, que son las 7. Y, y veremos, inshallah. Aún estoy pensando si lo vamos a hacer. Puede que lo hagamos mañana, porque yo quería acabar hoy, pero estoy sintiendo el cansancio ahora y supongo que se hará un poco pesado también. Y el vídeo puede que sea muy, muy largo también. Entonces, por aquí, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.